Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, el espacio semanal de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. La crisis del clima suele ser vista como un problema con el que tendrán que lidiar las generaciones futuras, pero se trata de una idea falsa. El cambio climático ya nos está afectando a todos, golpea nuestros hogares, los cultivos de los que depende nuestra alimentación, la salud de nuestras familias y, por supuesto, nuestra economía. ¿Qué están haciendo los países latinoamericanos para adaptarse y mitigar dichos impactos? ¿Cuáles son las oportunidades y los puntos débiles de sus políticas públicas? Desde el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado en Bolivia, hoy Staszek Cabezas nos ayuda a reflexionar al respecto. Él es economista ambiental y consultor para América Latina del think tank internacional Climate Focus. Pero antes de conocerlo, los invito a echar un vistazo a la actualidad climática en el mundo. Comenzamos. Octubre de 2021 terminó sin un plan concreto sobre el clima por parte de las principales economías del mundo. Aunque durante la cumbre del llamado G20, por primera vez todos los países reunidos se comprometieron formalmente a impedir que la temperatura global aumentara más de 1.5 grados Celsius, ninguno dijo cómo ni cuándo lo logrará. Sumado a estas tímidas negociaciones, activistas señalaron que Rusia y China, dos de los grandes emisores de CO2 del planeta, prácticamente brillaron por su ausencia. Además, los líderes evitaron hablar de cero emisiones netas, el concepto en el que cada país debe absorber tantos gases de efecto invernadero como los que produce. El margen para llevar a cabo las acciones correspondientes es muy corto, pues el calentamiento del planeta ya se ha dado en 1.2 grados Celsius respecto a los tiempos preindustriales. En el año 2100, como consecuencia de la deforestación severa, 12 millones de personas en la Amazonia podrían encontrarse en condiciones de calor insoportables para la vida, concluyó un nuevo estudio de investigadores brasileños publicado en Communications, Earth and Environment. Los peores efectos se presentarían en áreas de Brasil donde la infraestructura y los servicios de salud son insuficientes para atender los problemas que habría de deshidratación, agotamiento y deterioro de funciones vitales en la población. De acuerdo con los autores, esto podría traducirse en un colapso sanitario semejante al que ha producido la pandemia de COVID-19, por lo que es urgente implementar en la Amazonia medidas como la creación de áreas naturales protegidas y las sanciones a la tala ilegal. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, para el año 2050, el 68% de la población mundial vivirá en zonas urbanas. Por ello, es indispensable que el conocimiento científico ayude a diseñar ciudades capaces de mitigar y adaptarse al cambio climático. En este sentido, es común pensar que los rascacielos deben ser el camino a seguir, ya que optimizan el uso de tierra albergando a más personas por metro cuadrado. Sin embargo, un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Edinburgh Napier University ha desmitificado dicha idea. Los autores descubrieron que, dado que la prioridad actual es reducir las emisiones de gases que calientan el planeta, los entornos de baja altura y densamente construidos podrían ser una mejor solución, ya que son más eficientes, a diferencia de los grandes edificios que contaminan más para poder funcionar. Es común pensar que el combate del cambio climático es una tarea de las llamadas ciencias naturales. Sin embargo, en los últimos años el paradigma ha cambiado y las ciencias sociales son cada vez más importantes para la búsqueda de soluciones efectivas. En general, se consideraba que el esfuerzo ambiental, la acción ambiental colectiva, era más un costo, era más ponerse, digamos, en cierta forma, piedras en el momento en el que uno está tratando de generar desarrollo, generar ingresos mayores para el ámbito rural, para sus ciudades, y en los países como los nuestros latinoamericanos es un mayor dilema que en el norte, en el sentido que tenemos recursos limitados y que la importancia es en encontrar estos escenarios en los que podemos promover aspectos económicos y sociales claves al mismo tiempo
que los ambientales. Pero desafortunadamente las políticas públicas de los países no han estado a la altura de ese desafío. Tenemos un problema que surge ahora, tenemos que atenderlo, un incendio, apagar, y no hacemos el esfuerzo de prevenir, que nos haría en cierta forma que los incendios cuesten menos caros, de apagar, o cosas por ese estilo. Entonces estamos situados en este momento en el cual todavía no estamos haciendo los esfuerzos necesarios para largo plazo y estamos tratando de atender cada vez un nuevo problema de corto plazo. A este fenómeno se le ha denominado la miopía del corto plazo, un padecimiento que trasciende fronteras a nivel latinoamericano. La falta de políticas efectivas es bastante crónico en toda Latinoamérica, y la falta de coordinación y la falta de estos esfuerzos es bastante crónico. La mayor parte de la inversión pública van a apoyar proyectos de una matriz económica extractivista y proyectos del tipo tradicional que hemos visto con o sin cambio climático desde décadas. Y esa es la realidad en gran parte de toda la región, con ciertas diferencias, con ciertos matices. Un claro ejemplo de ello es la política energética en Bolivia. Stashek Cabezas nos cuenta más al respecto. En nuestro caso, por ejemplo, producimos el doble de energía de lo que necesita el país. La intención de esa política pública era de exportar esa energía a Brasil y a Argentina. Ahora se está planteando, como en el resto de la región amazónica, grandes hidroeléctricas, en el caso boliviano del Chapete y el Bala, que es una apuesta económica, que esa energía que vamos a generar va a ser vendible a los países limítrofes. Sin embargo, ellos mismos ya nos han indicado que tienen poco interés y que de hecho la tecnología que propone este proyecto generaría electricidad mucho más cara que la energía solar generada en Perú y en Chile, que son países vecinos. Este tipo de propuestas basadas en la inmediatez y pensadas a un nivel nacional a menudo caen en el error de ignorar el impacto que tendrán en términos locales. En el segundo nivel, cuando ya tienes el gobierno, en el caso mexicano de la gobernación o del municipio, y en otros aquí también tenemos las autonomías indígenas, es aún más evidente que las capacidades técnicas no están a esos subniveles, y por otro lado, poblaciones locales que sí sufren de cambio climático muchas veces tienen dificultades a, identificar este elemento en el sentido de la prioridad que pueda generar, y eso llama de nuevo a políticas públicas de corte populista, de corte, lo que es más urgente, lo que llama más a la gente, y no forzosamente lo que algunas veces es menos popular, pero que hay que llevar adelante para este tipo de casos, ¿no? Otro defecto frecuente en las políticas ambientales de Latinoamérica es el de aferrarse al potencial de cierto proyecto sin que exista el camino para llevarlo a buen término. En este sentido, un caso emblemático es el del litio boliviano. Ha sido una apuesta bastante interesante que no ha sido exitosa en la medida que el gobierno no ha logrado todavía tener la capacidad tecnológica para hacer litio. Entonces, el día de hoy no exportamos, estamos todavía en fases de ensayos, en fases en las que exportábamos materia bruta, tenemos un cierto nivel de procesamiento, pero la apuesta que quería el gobierno era que si no hay industrialización, si no hay baterías que se crean aquí para autos y de repente autos, no vamos a explotar ese área y no lo vamos a llevar adelante. Bueno, 15 años después estamos efectivamente ahí, nuestros vecinos ya han empezado a hacerlo. Lo que es más preocupante es que en la región, que seamos los tres países, Bolivia, Perú y Chile, no nos hemos puesto todavía de acuerdo como un oligopolio para poder entender cómo podemos conjuntamente sacarle el mejor provecho y no volvernos agentes de la presión del mercado y de las demandas que hagan que los precios fluctúen, que alguno se beneficie, que el otro no, y encontrar un acuerdo regional que permita a futuro asegurarnos de que no nos pase lo mismo que nos ha pasado con todos los minerales que han pasado en la historia andina y latinoamericana. Ante esta situación de incertidumbre,
una posible solución es recurrir a la economía circular. Veamos en qué consiste. La economía circular es un término que nos ayuda a entender el hecho de que dentro de un ciclo económico, de una cadena de valor que es desde la producción, los insumos que requiere, los procesos que se lleva adelante, el consumo, los desechos futuros, tratemos de entender de que se trata de tratar de minimizar todos los outputs, todos los desechos, todas las cosas que después no vamos a poder usar y de encontrar siempre formas de reutilizarlas, reciclarlas, para que en cierta forma sea un ciclo, digamos, de cadenas de valor y de economía el más cerrado posible y que implique el menos requerimiento de insumos. ¿Pero esta estrategia es realmente viable? La respuesta es sí. Stashek Cabezas comparte con nosotros un ejemplo de cómo implementar la economía circular. Tenemos más y más sistemas de tipo agroecológicos, de tipos agroforestales que se están generando. La ganadería en el día de hoy está empujando a la deforestación en grandes partes de la Amazonía y en el caso boliviano en la Chiquitanía. Tenemos una necesidad muy alta de tierra para poder generar carne. En la ganadería, básicamente necesitamos entre 5 hectáreas a 16 hectáreas en esas regiones para una cabeza de ganado. Y eso se debe a que los pastos no son óptimos, a que se está haciendo esto en zonas donde no se tiene cierta cobertura de bosques o de árboles. Entonces hay que pensar en un sistema en tierra forestal o en agroforestal y que sobre todo en el caso de la ganadería, una gran parte de las emisiones de carbono se dan en los desechos de los animales que generan mucho metano y es uno de los contribuyentes de emisiones de carbono más importante en la región. Entonces, la economía circular, por ejemplo, llama a que ese tipo de desechos esté usado el día de hoy de forma un poco más tecnificada o de forma un poco más inteligente para justamente mejorar los pastos, para mejorar la agricultura del mismo productor, de forma a capturarlo y no dejarlo simplemente que se esparza en el aire. Bolivia es también el escenario de otro esfuerzo de economía circular con un enfoque más urbano. Llegó el momento en Bolivia, por lo menos, para que las ciudades establezcan sus primeros sistemas de recolección de basura masivos. Siempre han habido recolectoras y recolectores, como en muchos países, que son de la economía informal y que vienen a aportar con ese tipo de actividades. Entonces hay un grupo de jóvenes acá que se ha puesto las pilas y ha creado una aplicación de celular que permite al ciudadano de identificar cuando tiene un stock muy importante y de señalizarlo en una plataforma donde se encuentran recolectoras y recolectores. Y ellos ya pueden venir directamente a esta casa a recoger tanta cantidad que saben y pueden prepararse para tal efecto. Este es un recordatorio de que la economía circular depende de la participación de todos los sectores sociales. En el caso boliviano, uno de los más importantes está conformado por los pueblos indígenas con quienes la política pública sigue en deuda. Tenemos una población indígena mayoritaria y tenemos también lo que se llaman pueblos indígenas, que son organizaciones sociales de cultura, de lengua, de organización y de territorio indígena. Desgraciadamente, las organizaciones indígenas todavía son las más relegadas y las más marginalizadas del apoyo estatal y privado que se les pueda proveer. El horizonte para muchos de ellos el día de hoy es tratar de ver cómo pueden entrar a la ganadería, cómo pueden entrar a la agroindustria soyera, que es desgraciadamente lo único que está muy apoyado por el gobierno nacional. Hay evidencia de que eso vaya a cambiar, la política pública sigue en el mismo corte que se tenía antes y en el caso, desgraciadamente, de esas comunidades, lo más preocupante es que son ellas las que sufren más del cambio climático. Hemos llegado al final de Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Les recuerdo que aquí reunimos a quienes desde Latinoamérica trabajan para enfrentar el mayor desafío de nuestros tiempos, la alteración del clima. Yo soy Iván Carrillo
y los espero la próxima semana. Muchas gracias.